Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Veo que Rosalía no está aquí en este momento, entonces voy a esperar un minutico a ver si aparece. Hoy vamos a estar hablando de la liturgia de la palabra. Entonces habíamos hablado ya de los ritos introductorios y ahora estamos empezando a leer las lecturas de la Biblia. Entonces, si tuviéramos un mensaje principal para la liturgia de la palabra sería que no solo es un tiempo de lectura, es un encuentro vivo con Dios, que Dios nos habla durante ese tiempo de la lectura. Juan, en el Evangelio de San Juan, él dice que el verbo era Dios y entonces así es como nosotros lo encontramos. La palabra es bien viva. Como María sentada a los pies de Jesús, nosotros nos sentamos para escuchar atentamente a la palabra de Dios cuando los lectores o cuando el sacerdote empieza a hablar. Caminamos por 4.000 años de historia desde Abraham hasta hoy, que el Testamento Viejo Antiguo incluye más de 2.000 años antes de cuando empezó Cristo. Entonces, estamos sobre 4.000 años de historia que está en la Biblia. El Evangelio es cuando Cristo mismo nos habla directamente. ¿Alguna vez, esto no es una pregunta retórica, alguna vez han notado durante las lecturas que nos están hablando algo? Puede ser que durante la semana algo pasó y llegamos a la iglesia y empezamos a oír la palabra de Dios y han sentido que Dios mismo le está hablando durante ese tiempo. Sí, ok, perfecto, ojalá sí. Ahora, es importante traer nuestro sentimientos, nuestros problemas, nuestras ansiedades a Dios. En la misma liturgia, Dios nos habla y nos contesta nuestras preguntas y nos calma nuestras ansiedades. Solo necesitamos escuchar. Como hemos dicho, el Dios es que nos está hablando. Dios nunca ha dejado de hablarnos. Su voz se ha vuelto más clara con el tiempo. La progresión histórica empezamos con la naturaleza. Dios habla a través de la creación. Lo vemos en Salmo 19. Israel habla más claramente a través de los profetas de la ley. La palabra hecha carne, Jesús, Dios habla por Jesús igual. Jesús lo consideramos la comunicación perfecta. Y también Dios habla por la misa, donde nos encontramos con Cristo más plenamente. Entonces, la naturaleza, Dios creó toda la naturaleza, toda la creación es creado por Él. Él nos puede hablar por un simple camino por la montaña. La gente de Israel, nos recordamos que Jacobo se convierte en Israel después de que lucha con Dios. Y Israel no es solamente una persona, pero es un pueblo, es un país, es una raza, y se convierte en nosotros. Jesús, la palabra, la encarnación, y la misa, que nosotros nos encontramos ahí cada domingo. Y puede ser diario, si venimos a las misas diarias. El concepto de la Trinidad también está presente en la palabra. El Padre es el que habla, el Hijo es la palabra hablada y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra. ¿Es cierto que podemos encontrar a Dios igual en la playa que en la misa? Eso es una pregunta general. Que si es cierto que podemos encontrar a Dios igual en la playa como en la misa. No, ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entonces. Porque
Ujú. Sí, sí. Nosotros dijimos que Dios habla a través de la creación y la naturaleza, pero la misa es especial, obviamente, porque nosotros durante la misa estamos sacrificando el cuerpo y la sangre otra vez de Jesús. Se lo estamos ofreciendo a Dios. Entonces, no tiene sentido cuando hay veces que la gente nos dice, no necesitamos la iglesia porque creemos en Dios y tenemos una relación personal con Él. Y eso está muy bien, y eso también es esencial. Pero el único lugar a donde podemos ofrecer esa carne y esa sangre es durante la misa, que se lo ofrecemos a Dios. Ok, nuestras raíces están en la sinagoga judía. No podemos separar el cristianismo con el sinagoga judía, porque Jesús era judío. Jesús vino principalmente para acoger a los judíos, lo que después se agregaron todas las otras gente. Pero Jesús y los apóstoles hacían esto también. Ellos iban a la sinagoga, ellos leían la escritura de los profetas. Y es de hecho muy importante. Los católicos sí conocemos la Biblia. Hay veces que nos dicen que nosotros no sabemos la Biblia como otras denominaciones, que no es cierto. Escuchamos más escritura que muchas más denominaciones durante la misa. Cubrimos casi todo el Nuevo Testamento y la parte más importante del Antiguo en un ciclo de 3 años. Y Jesús asistía a la sinagoga y nosotros continuamos esa tradición. Entonces, la misa católica se estructura mucho como se estructuraría la sinagoga judía. En 3 años de asistir a misa dominical, escuchamos más de 7,000 versículos de la Biblia. Eso es bastante, eso es bastante. Ahora, las lecturas. La primera lectura viene del Antiguo Testamento. El propósito es para prepararnos nuestros corazones para entender a Jesús. Jesús vino, como él dice, a completar la palabra. Él no vino para deshacer de toda la tradición judía ni deshacer de todo lo que había pasado. Él vino a completar todo. Entonces siempre, excepto en la Pascua, que estamos ahora en el tiempo de Pascua, siempre vienen del Antiguo Testamento la primera lectura. Vemos que durante la Pascua viene de los Hechos de los Apóstoles, porque ya después de la resurrección, eso es lo que estaba pasando después que Él ascendió. Es muy importante saber de todo lo que hizo los apóstoles. Son elegidas específicamente para conectar con el Evangelio del día. Entonces, usualmente siempre hay una conexión con la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio que escuchamos durante la misa. Nos recuerda que Jesús cumplió las promesas hechas a Israel. Como dijimos, Él vino a completar, Él no vino para deshacerse de lo que estaban contando los profetas. Y su historia es nuestra historia. Somos herederos de Abraham. Somos en el bautismo unidos al cuerpo de Cristo y seguimos en nuestros sacramentos, la comunión, la confirmación, todo eso uniéndonos más y más al cuerpo de Cristo. Y así nos hacemos herederos de Abraham. Aunque no somos judíos, seguro aquí nadie tiene sangre judía, pero no importa porque Él después vino a acoger los gentiles también. Okay. El lector proclama palabra de Dios. Todos respondemos, te alabamos Señor. Y después tenemos un momento de silencio para reflexionar. Si nos acordamos que en el yo creo que era la primera clase que hicimos, el silencio es bien importante, porque no es un momento de nada, a donde nada está pasando. No, al contrario, bastante debe estar pasando en nuestras mentes y en nuestros corazones, dirigiéndonos a Dios, pensando, bueno, cómo Dios me está tratando de hablar en las Escrituras
Después de la primera lectura viene el Salmo responsorial. Y el propósito es que es nuestra primera respuesta a la palabra de Dios. El cantor usualmente canta algo y nosotros respondemos con las palabras de Salmo, que es muy bonito. Estamos respondiendo con las mismas palabras que Dios nos dio. Entonces no es solo una otra lectura cualquiera, es nuestra oración de respuesta. Contiene toda gama de emociones humanas hacia Dios, agonía, tristeza, gloria. Todas las emociones lo podemos encontrar en los salmos, que son 150. Idealmente debe ser cantado, no solo recitado, y conectamos directamente con la primera lectura. Todas las lecturas están conectadas. El nombre gradual viene de que el cantor se paraba en los graduos o los escalones del ambón, no hasta arriba, porque eso se reserva solamente para el Evangelio. Nosotros no vemos eso mucho estos días, pero eso es un dato histórico, para que lo tengan. Ok, ahora llegamos a la segunda lectura, que es solamente lo tenemos los domingos y en fiestas importantes. Si vienes a una misa diaria no vas a encontrarte una segunda lectura. Y el propósito es para escuchar a los primeros cristianos y a sus luchas. Cuando escuchamos las letras de San Pablo o de San Juan, San Pedro, a diferentes comunidades, usualmente siempre es, ellos están lidiando con un problema o con un pensamiento equivocado que viene puede ser de muchos lugares, había muchos paganos durante esa época. Y entonces las cartas de Pablo, de Pedro, de San Juan, de San Santiago, eran para enseñarles más qué manera de pensar, qué es lo correcto en la fe, y no que sigan pensando en cualquier manera que estaban pensando que estaba mal. Entonces, esas cartas que yo había dicho de San Pablo, San Pedro, San Juan y San Santiago, los Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, que es el libro de Revelación. ¿Por qué son importantes estas cartas? Vemos como la iglesia primitiva entendía a Jesús y que hay veces que necesitaban un poco de corrección. Sus luchas son similares a la nuestra. Lo vemos mucho hoy en día con diferentes denominaciones que creen cosas que creían esas comunidades antiguas que San Pablo usualmente dicen que están mal. Entonces es muy importante leer esas escrituras y entender a quién le está hablando San Pablo, a San Pedro, a quién le está hablando. Y nos ayuda a entender cómo vivir como cristianos hoy. Que hay veces que en esa época antigua era muy diferente a cómo estaban viviendo si no eran judíos. Y nosotros podemos aprender mucho de eso porque ahora como vive el mundo no es como nosotros a veces debemos vivir como cristianos. Ok, después viene la aclamación del Evangelio. El propósito, otra vez, para preparar nuestros corazones para escuchar a Cristo. Salud. Empezamos con la aleluya, que significa alaben a Dios en hebreo. Durante la Cuaresma se cambia por otro canto más sobrio, porque es una temporada de penitencia. Es un rito en sí mismo, no solo una transición. Y todos nos ponemos de pie y cantamos. El Evangelio es el momento culminante de la misa, porque ya nos hemos preparado nuestros corazones y hemos llegado a este momento a donde vamos a escuchar directamente las palabras de Jesucristo. Los rituales especiales que muestran reverencia es solo los cleros ordenados pueden proclamar el Evangelio, un diácono, un sacerdote, un obispo. La procesión del altar hasta el ambón, las velas e incienso cuando se usan, que no es siempre, el diálogo especial, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu,
la triple signación en la frente, en los labios y en el corazón, todos de pie durante toda la proclamación y al final el beso del libro. Ahora, el significado del triple signación es, primero en la frente, que entienda la palabra de Jesucristo, en los labios para proclamar su mensaje y después en el corazón para que lo amen y que vivan según su ejemplo. Ahora, una buena pregunta que yo voy a preguntar para ustedes al Padre va a ser, déjenme buscar la que la tenía escrita. Ok, durante las otras lecturas nosotros estamos sentados, pero nos paramos para el Evangelio. Obviamente estábamos hablando ahora que es de reverencia, pero le voy a preguntar al Padre a ver si él tiene algo más que decir. Father, for the other readings, we are all seated, and then for the gospel, we stand, and for the Alleluia. Yes, of course. And so, why is that, other than just for reverence? Well, if we go back to some of the writings, and I believe it's Nehemiah or Ezra, there's actually a description of when they find the book of the law in the ruins of the temple. And the priest scribe, Ezra, comes out and he presents the book of the law, and everyone stands. And they say, not hallelujah, but amen. And then he reads from it while people lie prostrate on the ground to what's going on. So we find that as kind of a backstory of why we do a gospel procession. But it's the words of the gospel. So they're the words in all of Scripture that most directly include the words of Christ. And so that's why there's a special book of the Gospels, and we stand in reverence of that. Bueno, encontramos en el libro de o Ezra o Nehemías, 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 I don't know how to say that in Spanish. Well, okay. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, puede ser que Ezra, puede ser que Nehemías. Encontraron el libro de la ley adentro de la ruina del templo y lo sacan y él se lo enseña a todo el mundo y todos se ponen de pie. Y cuando empieza a leer del libro, todos se tiran al piso. Obviamente nosotros no nos tiramos para el piso, pero es por reverencia a las palabras que estamos escuchando. Y tenemos un libro especialmente para el Evangelio porque es directamente, como estábamos hablando, la palabra de Jesús. Bueno, esa era la respuesta del Padre. Okay. Las respuestas a la palabra. Tenemos la homilía del Padre, que no es un sermón ordinario, sino es una parte integral de la liturgia. Eso nos conecta las lecturas con nuestra vida diaria. Eso nos ayuda a ver dónde encajamos en la historia bíblica y continuamos la conversación que Dios empezó en las lecturas. Solo sacerdotes y diáconos pueden dar una homilía, no por educación, sino por el sacramento del orden que recibieron ellos. Homilía viene de muchas palabras y lo que quiere decir es un discurso. Eso es lo que significa vino del latín homilía, del griego homelén, y eso es lo que quiere decir eso, un discurso. Después decimos el credo, que es nuestra respuesta de fe, y el propósito es para declarar públicamente que creamos lo que acabamos de escuchar en las lecturas y en el Evangelio. Es el resumen de toda la fe cristiana en una oración. Mártires murieron defendiendo esas palabras que nosotros decimos cada misa. En la Anunciación y en Navidad hacemos una genuflexión y por obra del Espíritu Santo. Nosotros usualmente bajamos la cabeza, pero en la Anunciación y la Navidad
es que hacemos una genuflexión y el resto del año una inclinación. Ahora, la oración de los fieles es nuestro sacerdocio, bautismo en acción. Usualmente como vas es por la iglesia, por los líderes mundiales y la paz, por los que sufren y por nuestra comunidad local. Usualmente coge esa estructura la oración. Son intercesiones generales, no particulares, y oramos por categorías de personas, no individuos específicos. Ahora, eso fue ya lo que tuve, y ahora voy a hacer un pequeño examen. ¿Por qué creen que tenemos lecturas del Antiguo Testamento si somos cristianos? Es para el público. Lo repito. ¿Por qué creen que tenemos lecturas del Antiguo Testamento si nosotros somos cristianos y no judíos? No tengan pena. Bueno, vamos a pensar. La Biblia, que nosotros leemos, incluye el Antiguo Testamento, que en sí es como la Biblia judía. Cuando pensamos del Nuevo Testamento, vemos muchas veces Jesús se refiere bastante al Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jesús mismo era un judío en esa época, ¿no? Entonces, Él está cumpliendo esa palabra. No en sí es una religión nueva, obviamente sí, pero el cristianismo es la fruta de los judíos. ¿Tiene sentido? Father, why do we have Old Testament readings if we are Christian? Well, Jesus is the fulfillment of basically everything that God was leading up to in the Old Testament. We cannot understand as Christians what we do and what we understand without the continuity from everything God has revealed to his people before it. Even saying the Lamb of God doesn't make any sense unless you understand why lambs were significant in any way in the Old Testament. God reveals himself to us throughout time, and that is still his revelation. Jesus is the fulfillment and encapsulation of all that God has revealed. But that doesn't mean that everything that came before it didn't exist. History actually happened and is still relevant. Bueno, como estábamos diciendo, Jesús vino a cumplir la misión del Antiguo Testamento. Él es la encapsulación de todo lo que había pasado anteriormente. Y hay muchas cosas que tenemos que entender en el contexto judío, como por ejemplo Cordero de Dios. Si uno no entiende en el contexto judío, eso no tiene ningún sentido si no sabemos qué significa un cordero a los judíos. Y entonces, así es. Voy a dejar que ustedes pregunten preguntas si necesitan. Yo tengo una pregunta mediante lo que dijo que el Evangelio y la homilía lo hacen nada más los obispos y los sacerdotes. Yo no lo he visto que lo han hecho también, digamos, laicos, porque no, o ministros. ¿Se puede eso también? O sea, Ministros, como los ministros extraordinarios. digamos que sí, pero pues yo a mi vez no lo miraba que era un ministro, o sea, miraba que era un laico más bien, y así
Ujú. Yo me veía pensando de eso y yo sabía que era para los sacerdotes nada más, o Ah. para los cantos sagrados, no era para un laico ni un ministro de la iglesia. Sí, los laicos usualmente no, porque como estábamos diciendo, es por el orden que ellos tienen. He was asking Father if basically the laity or anyone. Ahora, no sé, ¿a dónde es que pasó eso? Pero, okay, bueno, someone was like, I guess, blessed, and then some minister of some sort did the reading of the gospel and a homily, which is not allowed, not a thing. So the reason I didn't get all of it, got about 10% was that, but I understood the direction. The deacon, the priest, and the bishop read the gospel because they are configured to Christ by their ordination, and they speak the words of Christ in the gospels, and they preach the homily because they have studied a long time and have been ordained for this ministry to bring together all that's in Scripture and all that they understand about the faith and what they understand about their community into that homily. There are times when people who are not ordained clergy can offer a reflection, like our seminarians will offer reflections during some holy hours this summer. There are times when we can speak the gospel or pray it in the liturgy of the hours, for instance, if we had a communal celebration of that. It's just in the context of the holy sacrifice of the Mass where that's limited to ordained ministers because of what the Mass is. Por lo que es la misa, los diáconos, los sacerdotes y los obispos son los únicos que deben decir el Evangelio o proclamar el Evangelio y contar una homilía, porque es el santo sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo durante la misa. Ahora hay cosas especiales como la adoración o como los seminarios vienen y hablan, hay veces, después de la misa, pero usualmente no debe ser que otros vengan y proclamen el Evangelio y digan una homilía, porque los sacerdotes han estudiado bastante tiempo, muchos años, en la escuela para aprender las escrituras, para conectarlo a la vida y el mundo de hoy y específicamente para la comunidad a donde ellos están sirviendo. Entonces, no es correcto, no se debe hacer. ¿Ya? Ok. ¿Más preguntas o no? Esa está loca, esa tiene hambre. Ok. Bueno, está bien. Unas preguntas de aplicación. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos mejor para escuchar las lecturas y el Evangelio cada domingo? Yo trato de leerlo antes de venir a la misa. No siempre lo hago, pero trato. ¿Qué significa hacer la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el corazón? Para hacer eso un poquito más, no atentamente, nosotros estamos atendiendo, pero un poco más sí, con más importancia y saber por qué lo estamos haciendo y no solamente porque es algo que hacemos durante la misa. Y de qué maneras nosotros podemos responder a la palabra de Dios durante la semana. Esas son todas preguntas para uno, para que lo piensen durante la semana y mientras están no dentro de la iglesia. Siempre podemos aplicar la palabra de Dios durante nuestras vidas porque somos cristianos. Y ya, eso es lo único que tengo. Si ya no tienen más preguntas, bueno, están listos para irse.
Gracias.